así hacemos las presentaciones al inicio mientras se conecta alguien más. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este taller. Yo soy Verónica Guese, ex secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe. Yo soy parte de la usina social en el área de ambiente. Trabajamos en lo que es la fundación para llevar adelante muchas acciones de concientización y en este caso de capacitación, y para este año en particular teníamos pensadas cosas preciosas, pero realmente no sé hasta qué punto vamos a poder llevar a cabo la presencialidad, así que por lo menos nos dejó empezar con este lindo taller que vamos a dar hoy, de todo lo que tiene que ver con las técnicas de compostaje. Ya les voy avisando que seguramente más adelante y en la medida que podamos acceder por lo menos a un poco de presencialidad, haremos uno de construcción de composteras, que digamos es algo que también queda pendiente, pero que es bastante más lindo verlo que en vivo, así que bueno, veremos a ver si esta pandemia nos da la oportunidad y bueno, si no lo haremos también virtual. Entonces, la usina es una fundación. También trabajamos con otra asociación que es Demos, que acá está Leandro, que después le va a contar un poquito, que es de la ciudad de Santa Fe, y nos ponemos siempre de acuerdo para llevar adelante estas acciones y capacitaciones. Sabemos que hay mucho espacio para idear nuevas cosas y sobre todo para aportar desde lo personal, sabiendo que no solamente lo que aportamos se devuelve en un mejor ambiente, sino también en concientización a otros que puedan llegar a avanzar por el mismo camino que nosotros. Así que es importante después de las capacitaciones poder dar a conocer todo lo que uno trabaja, mostrarlo, porque el ejemplo siempre, digamos, de alguien que lo hace y no es un profesional a este tipo de cosas, a la gente le da un poco más de espíritu o más de ganas de hacerlo, por lo menos es lo que se estuvo viendo en los últimos tiempos. Así que los invito después a compartir en redes sociales o por WhatsApp o lo que sea, no solamente con nosotros, sino con otra gente, las cosas que logren hacer. Para que esto sea algo que sea una cadena, ¿no? Que no termine solamente en nosotros. Bueno, hoy es un día medio complicado. Nosotros, la Fundación La Usina Social, es una fundación que creó Miguel Lifchit. Él está hoy complicado por un tema de salud, así que estamos todos un poco de capas caídas, y bueno, sepan disculpar eso en este momento, pero bueno, este taller por lo menos nos va a dejar un lindo recuerdo, y a todos ustedes seguramente mucho conocimiento. Las chicas de Uni Renovables después se van a presentar, ellas son las que van a dar el taller, y después la mecánica es así: ellas van a dar el taller, ustedes pueden ir haciendo las preguntas por chat, y también después al final, si queda espacio, ellas al final van a contestar esas preguntas del chat, pero también si queda espacio se pueden hacer preguntas, digamos, habilitándoles los micrófonos a ustedes. Así que va a haber seguramente de las dos oportunidades, pero para que no se les olviden las preguntas, si quieren ya las pueden ir tirando en el chat cuando vayan surgiendo. Y bueno, los invito a que en la página de la Usina Social, que después yo lo voy a escribir en el chat, ingresen al área de capacitaciones. Hay capacitaciones en un montón de otras materias, y en el área nuestra, en la de ambiente, van a ir figurando todas las que vayamos dictando. Así que en nuestras redes sociales y también en las de Demos, y sobre todo en el área de capacitaciones de la web, que les voy a copiar ahora en el chat. Así que bueno, muchas gracias, espero que lo aprovechen y que lo podamos, este tipo de cosas formen cada vez más parte de nuestro día a día y de la forma nueva en la que tenemos que vivir para respetar el lugar donde estamos puestos por la vida. Bueno, muchas gracias, Leandro. ¿Querés contar un poquito lo de Demos y ya después avanzamos? Dale, Vero, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todas las que están participando de este taller que se pudo organizar por parte de la usina y de Demos.
Yo comento brevemente, como para no hacer mucho más extensiva la introducción al taller, que Demos, bueno, al igual que la usina, es un multiespacio que funciona particularmente en la ciudad de Santa Fe. Nosotros tenemos una propuesta de participación ciudadana, de trabajo solidario, un observatorio académico y una línea de participación ciudadana donde convocamos a la gente a poder trabajar por la ciudad de Santa Fe. Somos un espacio abierto a la ciudadanía, donde cada uno y cada una, con el recorrido, la formación que tenga, los intereses que tenga, la identificación partidaria, sectorial que tenga, lo que sea, es invitada a participar, a traer una propuesta y a poder ejecutarla en el marco de Demos. Al igual que Lucina, somos un espacio que ya viene funcionando hace un tiempo bastante largo, con distintas iniciativas, muchas de ellas vinculadas al tema de la formación y muchas de ellas vinculadas al tema del ambiental, que para nosotros, al igual que Lucina, es un tema muy importante para mantener constantemente presente en la agenda pública de debate de Ciudad de Rosario, de Ciudad de Santa Fe, pero también de la provincia y del país en general. Por eso la verdad que también siempre nos gusta mantenernos un poco al tanto de todos los temas que se están debatiendo socialmente, tener posicionamientos claros, siempre digo, poder recordar las fechas importantes en lo que nosotros por ahí le decimos la agenda ambiental. El otro día, de hecho, estuvimos sacando algunas publicaciones por lo que fue el Día de la Tierra. Bueno, y un poco en ese marco también, entre otras actividades, nos parecía interesante poder motorizar este taller que está articulado con las chicas. Y bueno, lógicamente también no va a ser ni la primera ni la última actividad que vamos a organizar en el año, pese a las condiciones sanitarias. Así que bueno, están más que invitados e invitadas a poder ver un poco cuál es nuestra agenda de formaciones y de actividades, tanto en la página, como decía Vero recién, como también en las redes sociales, que seguramente muchos y muchas de las que están acá también utilizan cotidianamente. En Instagram, que es el lugar donde nosotros en general, como Demos, publicamos nuestra agenda de actividades. Nos pueden encontrar como Demos CCE. Después vamos a pasar el link al chat de este Zoom. Y de la usina también, que se pueden encontrar como usina.social. O recurrir a la página que recién subió Vero al chat de Zoom. Así que bueno, por mi parte no mucho más. Estamos también con Ignacio Alurralde, que es el coordinador de la Comisión de Ambiente de Demos. Bueno, yo particularmente juego el rol de ser uno de los coordinadores del espacio. Como digo, todos más que invitados e invitadas a poder participar, si están en la ciudad de Santa Fe o cerca de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, entiendo que también es una invitación extensiva a hacer lo mismo en la usina en Rosario para los que están habitando en esa ciudad. Así que bueno, sin mucho más preámbulos o introducción, chicas, les paso la palabra. Bien, bueno, hola y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Vamos a dar comienzo entonces al taller de compostaje en casa. Nosotras, mi nombre es Anaí primero y estoy acompañada de Victoria. Ambas somos parte de Unión Renovables, una plataforma de formación ambiental, es una plataforma virtual. Y en esta oportunidad vamos a hablarle un poquito sobre lo que es el compostaje y cómo lo podemos hacer en casa. Primero vamos a introducir un poco el tema de la problemática de los residuos, por qué está bueno compostar y debería ser una práctica que casi todos podamos hacer. Vamos después a terminar con más información de cómo hacer una compostera, de cómo llevar bien detalladamente un proceso de compostaje. Y bueno, y esperamos que podamos resolver todas sus dudas, todas las consultas que quieran hacer, vayan teniendo presente, pueden dejarla en el chat como ya dijeron, y bueno, en lo último vamos a contestarla. Así que bueno, empezamos el taller con la introducción y la dejo a Vicky para que pueda seguir. Genial. Buenas tardes a todos. La verdad que un gusto tenerlos acá. Gracias por regalarnos este ratito esta tarde y espero que se lleven mucho, que les sirva para aprender un montón de cosas y sobre todo se lleven ganas de hacer su propia compostera y su propio compost. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver una presentación. Como dijo Anaí, si tienen preguntas las van anotando, nosotras después al final les vamos a contestar todo, ¿sí?
y obviamente ojalá tengamos debate. Y si por ahí necesitan interrumpir, también pueden tal vez hacer alguna demanda y les escuchamos, o a mejor al final. Bueno, empezamos, ¿sí? Este sería, como le dijo Anaí, esto está organizado por ahí, o está llevado a cabo por nosotras, las chicas de Unirrenovables, que tenemos este espacio de formación, damos varios cursos. Hoy les vamos a mostrar esto de compostaje. Primero que nada vamos a hablar de los residuos, ¿no? Los residuos en realidad es todo lo que nosotros en realidad no utilizamos, lo que se genera, digamos, de la vida del hombre, de la vida misma, digamos, nuestra. Todos los días generamos residuos, que es lo que comúnmente se llama residuos, basura, etcétera, ¿no? Eso genera una problemática socioambiental. ¿Por qué socioambiental? Porque sale, digamos, de la interacción del hombre y el ambiente, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo, nos alimentamos, nos movemos, trabajamos, hacemos cosas que generan estos residuos, ¿no? Consumimos cosas que generan residuos, se nos rompen cosas que terminan siendo residuos, y todo eso tiene que ir a algún lugar. ¿Sí? Uno tal vez lo lleva al contenedor y se olvida de que lo tiró, pero bueno, eso no desaparece por arte de magia, sino que se acumula, que va a lugares, ¿no? Y eso genera problemas ambientales, y eso es lo que un poco nos lleva a plantearnos esto de qué hacer con nuestros residuos, cómo manipularlos, cómo tratar de reducir, ¿no? ¿Cómo es la composición de estos residuos? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero los residuos se componen de tres categorías que podríamos llamar, que es la parte orgánica, la parte que se puede reciclar y la parte que es mixta y que ya no se puede separar, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Y qué tratamiento se le da a los residuos? ¿Sí? ¿Qué tratamiento se le da hoy en día? ¿Sí? O sea, o lo que regularmente se hizo, ¿sí? Con los residuos, o sea, tradicionalmente. Al principio lo que existían era solamente basurales a cielo abierto, ¿sí? Que simplemente es acumular la basura en un terreno, ¿sí? Y ahí se tira todo, ¿sí? Lo que tiene, por supuesto que esto no está, en general no está regulado, no está de ninguna manera tratado la forma en la cual estos residuos están en ese lugar. ¿Qué quiero decir? En el sentido de que generalmente no está impermeabilizado el suelo, no hay control de lo que serían los vectores, ¿sí? Que pueden ir a ese lugar y desarrollarse en ese lugar. Y otra cosa que es un poco mejor es el relleno sanitario, ¿sí? El relleno sanitario es un espacio, ¿sí? En el cual se coloca la basura de una manera más controlada, por así decirlo, y obviamente que acá en este caso, o sea, por ejemplo es uno que está correctamente impermeabilizado, o sea, donde se impermeabiliza el suelo para que todo ese contenido del residuo no drene y no contamine lo que serían las napas del suelo y demás, ¿no es cierto? Por supuesto que la basura acumulada genera gases, ¿no es cierto? Estos gases son contaminantes, genera olores y genera gases. Y también cuando tenemos basura orgánica mezclada con la inorgánica, esa basura orgánica convoca vectores, ¿sí? Vectores en el sentido de ratas, cucarachas y demás, que suelen transmitir enfermedades también, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una problemática que nos atraviesa, por más de que tal vez no la tenemos al lado, porque los rellenos suelen estar alejados de los cascos urbanos, pero son parte del ecosistema de la ciudad. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad también tomar conciencia de eso y, bueno, saber que están ahí y tratar de hacer algo para disminuir, digamos, el impacto de estos rellenos y de la basura que generamos, ¿no? Digamos, como le dije recién, la basura no desaparece, sino que se acumula. Cuando nosotros la sacamos, no desaparece por arte de magia, sino que va a un lugar, ¿no? A estos lugares que les acabo de nombrar. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esta basura sea cada vez menos, o para que sea menos el impacto que tiene nuestra vida diaria en el ambiente, por así decirlo? Nosotros siempre nombramos las 3 R's, ¿sí? Que son reducir, reutilizar y reciclar, que aunque parezcan parecidas, tienen diferencias importantes entre sí. Reducir quiere decir tratar de reducir el consumo, ¿sí? Tanto de bienes como de energía, o sea, consumo de comprar cosas y tirar cosas, y el hecho de consumir energía, ¿sí? Porque la producción de energía, por ejemplo, eléctrica, genera también residuos, que son gases contaminantes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reducir estas cosas? Hay un montón de formas posibles. En cuanto a energía, aplicando la eficiencia energética, o sea, eficiencia energética en casa, ¿sí? O sea, siendo bien, digamos, efectivos en la energía que usamos y eficientes, o sea, tratando de reducir, tratando de no dejar luces prendidas, el aire acondicionado no muy bajo, etcétera.
Y también, por supuesto, tratando de comprar cosas de una manera más consciente, o sea, que adquirir cosas conscientemente. ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, podemos comprar los elementos sueltos, de esa manera simplificamos los envoltorios, usando las bolsas de tela, no sé, reinstalando, por ejemplo, instalando lámparas de bajo consumo, ¿sí? Hay varias formas de poder reducir el consumo de bienes y de energía. Reutilizar quiere decir, se refiere más que nada cuando le damos un nuevo uso a los materiales, ¿sí? Algo que tiraríamos, por ejemplo, tratar de reutilizarlo para otra cosa, ¿sí? De esta manera, digamos, es menos la cantidad de cosas que van al relleno. Hay hasta emprendimientos que se basan en este principio de reutilizar. O sea, hay muchos emprendimientos y muchas pequeñas empresas que se basan en esto, ¿no? En tomar cosas que la gente no usa o que son residuos de un proceso y tornarlos en otra cosa, así que tenga valor. Y bueno, obviamente que esto se puede, obviamente, articular, ¿no? Y reciclar se refiere más que nada a volver al ciclo, ¿sí? Quiere decir que vuelva a la naturaleza, ¿sí? O sea que todo en la naturaleza es cíclico, ¿sí? O sea, si uno se pone a estudiar, yo soy bióloga, así que de eso sé un poco, pero toda la naturaleza es cíclico, ¿sí? O sea, cuando uno piensa en una cadena trófica, la cadena de energía, la cadena de materia, todo se recicla y todo vuelve, ¿sí? Nosotros en realidad cuando vivimos de una forma lineal, o sea, nosotros producimos y consumimos de una manera lineal, lo cual le hace acumular residuos, ¿sí? Consumir recursos y acumular residuos. La naturaleza no tiene esa dinámica, ¿sí? Entonces cuando hablamos de reciclar, hablamos de amigarnos con ese sentido circular que tiene la naturaleza en cuanto a todo lo que sería bienes y nutrientes, ¿sí? Y energía también. Entonces, al hacer, digamos, el reciclaje, que sería poder retornar, o sea, utilizar algo que ya no necesito, volverlo a hacerlo parte del proceso. No todos los procesos, no todos los materiales son reciclables, pero sí una buena parte, ¿no? De esta manera transformamos otra vez en materia prima y lo podemos usar de vuelta, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esto es lo que les quería decir antes, ¿sí? ¿Cómo está hecha nuestra basura? ¿Sí? ¿Cómo está compuesta la basura que generamos nosotros? ¿Sí? Más o menos en promedio, no sé si lo sabían, pero por persona se considera que se genera 1 kilo de residuos por día, ¿sí? De esos kilos de residuos, más o menos un 50% son orgánicos, ¿sí? Orgánicos compostables, ¿sí? Que serían, por ejemplo, de lo que se genera en el jardín y lo que se genera en la cocina. Un 25% es reciclable, ¿sí? Son residuos secos que se pueden reciclar, como por ejemplo papel, cartón, plástico, metal y vidrio, que son todas las cosas que hoy día, por ejemplo, podemos tirar en un contenedor naranja acá en Rosario. Y el 25% restante son mixtos no reciclables. ¿Qué quiere decir? Que son residuos que son de una composición tan compleja que no se pueden reciclar fácilmente, ¿sí? Entonces, si nosotros lográramos separar los residuos en casa, tendríamos la posibilidad de disminuir ese 100% a un 25% que vaya al relleno. O sea, en vez de ir todo ese kilo, solamente irían 250 gramos de todo lo que generamos nosotros. O sea, miren cuánto podemos aportar simplemente separando los residuos y reciclándolos o compostándolo, como le vamos a enseñar ahora. Bien, vamos a ver qué es el compost, ¿sí? El compost en sí es un proceso degradativo, ¿sí? Tiene que ver con esto que hablábamos antes de reciclar, ¿sí? De que estos nutrientes vuelvan a la tierra, ¿sí? Vuelvan a formar parte del ecosistema. El compost es llevado a cabo por una serie de organismos que son los descomponedores, ¿sí? Se llaman así, son un montón, una gran familia, que lo que hacen es degradar y romper la materia orgánica para llevarla a su estado más pequeño, ¿sí? En ese estado pequeño, que suele ser ya minerales, es tomado de vuelta por las plantas, ¿sí? Para poder crecer y volver para crecer, digamos, y desarrollarse, ¿no? Entonces, de esta manera, estos residuos que nosotros generamos en casa orgánicos pueden volver a la tierra, ¿sí? Se pueden transformar otra vez en este material que les decía que es que termina siendo inorgánico y que puede realmente ser nutriente de las plantas. Por supuesto que este proceso, para que ocurra de manera, digamos, correcta y controlada, necesita tener ciertos cuidados, ¿sí? No es que uno puede tirar todo así nomás en un tacho y ya está, me olvidé. Por eso tenemos este taller, porque no es algo tan sencillo, ¿no? Entonces, le vamos a contar cómo poder hacer este proceso de una manera controlada y exitosa, ¿sí?
¿Por qué trataríamos estos residuos orgánicos? O sea, ¿por qué trataríamos nuestros residuos orgánicos? Ese 50% de nuestros residuos, ¿por qué lo tenemos que tratar? Y yo digo tratar, pero yo digo tratar en casa, ¿sí? ¿Por qué nosotros en casa tendríamos que tratar estos residuos? Hay muchas razones, ¿sí? Primero, porque estos residuos orgánicos, si nosotros los tiramos junto con otros residuos reciclables, los estamos arruinando, ¿sí? No sé si ustedes lo sabían, pero para que un residuo se pueda reciclar, por ejemplo, el cartón, el vidrio, el metal, esos materiales tienen que estar limpios, ¿sí? Tienen que estar limpios de materia orgánica, porque si no el proceso de reciclado no se puede dar de manera correcta. Entonces, si nosotros tiramos todo junto, termina ensuciándose y no se puede reciclar. Entonces estamos como anulando ese 25% extra que podríamos realmente reciclar. Además, estos residuos orgánicos, como se empiezan a pudrir, ¿sí? Una vez que los tiramos en el contenedor, se empiezan a degradar, generan malos olores, y aparte el transporte, digamos, de este material orgánico, que es un montón, al relleno sanitario, está generando gases de efecto invernadero por parte del camión, ¿sí? O sea, el camión recolector se cargaría tal vez mucho menos rápido, se tardaría mucho más tiempo en cargarse si nosotros tirábamos menos basura. Por ejemplo, imagínense que un camión se carga con 3 contenedores de 3 cuadras, ¿sí? Bueno, digo una cosa por decir. Si nosotros tiráramos menos basura, se cargaría con el contenido de 6 camiones, ¿sí? De 6 contenedores. Entonces, de esa manera se gastaría menos, tendría que hacer menos viajes al relleno y entonces tendríamos menos generación de gases de efecto invernadero. Y además, el tema es que su descomposición en el relleno, ¿sí? En el relleno sanitario y en condiciones no controladas, generan, digamos, sustancias que contaminan el agua de las napas, ¿sí? O sea, ustedes saben que por debajo de la tierra, o sea, de la superficie terrestre, hay napas, ¿sí? Donde están el agua, y esas napas, esos fluidos, digamos, drenan y contaminan las napas. Además contaminan el aire, además llaman vectores y demás, ¿sí? O sea, es como que es un montón de... O sea, realmente la descomposición no controlada de todos estos residuos genera un montón de problemas. ¿Cómo se pueden tratar estos residuos? ¿Sí? O sea, ¿qué podemos hacer con los residuos orgánicos? Hay 2 salidas, hay 2 procesos que podemos hacer. Uno es la biodigestión, ¿sí? Que es el proceso anaeróbico. En el anaeróbico quiere decir sin oxígeno, ¿sí? O sea, sin aire. Es un proceso que se da en un recipiente cerrado, que puede tener un montón de formas y tamaños diferentes. En este caso se ve como una especie de gran chorizo. es un biodigestor alargado, ¿sí? Se llama tubular. En este contenedor no hay oxígeno, se desarrollan microorganismos anaeróbicos, y ellos mismos son los que degradan la materia orgánica y la transforman en biogás, ¿sí? Que es un gas combustible que se puede usar como fuente de energía. Y la otra opción, digamos, que también es ambientalmente amigable, por así decirlo, es el compostaje, ¿sí? Que es en lo cual nos vamos a centrar el día de hoy. Y es un proceso aeróbico, quiere decir que necesita aire, ¿sí? Necesita oxígeno. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre los dos. ¿Y qué es el compostaje y qué es el compost? Bueno, como recién dije, el compostaje es un proceso degradativo, ¿sí? Es una transformación que se da de la mano de organismos, de seres vivos, ¿sí? De una transformación biológica, como dice ahí, de estos restos en compost, ¿sí? Esto necesita condiciones controladas, como decía antes, de temperatura, de aireación y de humedad, ¿sí? Son 3 cosas importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un buen compostaje, para que sobre todo no tenga olores feos ni riesgos para la salud de las personas, ¿sí? El compost es un tipo de enmienda orgánica, ¿sí? Que es un producto inocuo, o sea que no nos puede hacer mal ni a nosotros ni a los animales. Está constituido por materia orgánica estable y madura, ¿sí? Tirando a inorgánica ya porque es casi tierra, y restos minerales, ¿sí? No tiene patógenos y no tiene ninguna sustancia que pueda causar ningún daño ni a suelo ni a las plantas, ¿sí? ¿Quiénes participan de este proceso degradativo que les decía recién? Son los descomponedores, que se alimentan son seres vivos, ¿sí? Yo digo siempre que en la compostera tenemos nuestras mascotas, porque así en casa nos acordamos de darle de comer todos los días, pero son los que transforman, digamos, estos residuos orgánicos en minerales, ¿sí? En minerales, sí. Y fíjense que hay un montón, es como una gran familia, un pequeño ecosistema que hay en esa compostera viviendo, ¿no? Que tienen diferentes tamaños, o sea, hay algunos, fíjense que acá tenemos como un arco iris de tamaños, algunos no los vamos a ver porque son microscópicos, hay otros que son chiquititos y otros que los podemos ver a simple vista, ¿sí? Los que más van a trabajar son los microscópicos, ¿sí? Que son actinomicetes, hongos y bacterias, ¿sí? Que están ahí degradando y creciendo en ese ambiente.
obviamente que la degradación de esta materia orgánica genera también calor, ¿sí? Si ustedes acercan la mano a una compostera que está trabajando bien, van a sentir que hay calorcito, ¿sí? O sea, se pone calentita la compostera por el mismo proceso biológico que está ocurriendo. También hay algunos que son estos que están acá, los ácaros, o isópodos, nemátodos, que son, por ejemplo, las lombrices. Y bueno, y también puede haber otros insectos que son más grandes, ¿sí? Que son los artrópodos, por ejemplo, algunos gusanitos, como ven acá, algunas hormiguitas. Algunos de estos no son muy deseables en una compostera, ya vamos a ver quiénes son los indeseables de la compostera y cómo los podemos combatir o eliminar o restringir de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, lo más común es que estén los chiquititos, ¿sí? Los microscópicos. ¿Qué residuos pueden ir a la compostera? ¿Sí? ¿O qué residuos se puede compostar? Los podemos dividir en cuatro cuadrados como están acá. Pero principalmente a mí me gusta decir que son húmedos y secos, ¿sí? O sea, verdes o húmedos y marrones o secos, ¿sí? ¿Cuáles son los que se pueden compostar? Y también vamos a hablar cuáles son de la cocina y cuáles son del jardín, o sea, o del patio, por ahí. Yo no tengo jardín, tengo patio, pero bueno, de un patiecito que no puede tener un balconcito, ¿qué cosas pueden ir, no? De la cocina, más que nada restos de frutas y de hortalizas, o sea, verduras, que pueden estar crudas o cocidas, ¿sí? No condimentadas. Por ejemplo, si me sobró ensalada, que ya está condimentada, no la puedo poner en la compostera, ¿sí? Sí puede ser verduras cocidas, ¿sí? Hervidas, quiero decir, con cocidas. Restos de yerba, ¿sí? Borra de café, saquitos de té y demás infusiones. Todo eso puede ir a la compostera y es húmedo. Del jardín, ¿qué puedo poner? Césped cortado, ¿sí? Restos de plantas, de yuyes, trasplantes y recambios. O sea, todo lo que me va quedando, por ejemplo, cuando uno hace el recambio de plantas y de tierra, que por ahí en estos meses de invierno se suele hacer, bueno, todo eso puede ir también a la compostera. ¿Y qué cosas secas puedo poner? Semillas y carozos de frutas frescas, por ejemplo, carozos de, no sé, de aceitunas, de carozos de, no sé, durazno, todo eso puede ir, cáscaras de frutos secos, cáscaras de huevos, ¿sí? Rollos y servilletas de papel de cocina, filtros de café, fósforos usados, cajas de cartón sucio y bolsas de papel madera, maples de huevo sin color, o sea, el maple de huevo que es color así cartón, digamos. Del jardín que puede ir, hojas secas de árboles, un montón de hojas secas, yo le pongo muchísimas, ramitas, ¿sí? Chiquitas de arbustos y árboles, restos de madera sin tratamiento químico, eso quiere decir que no tienen que estar pintadas, ¿sí? Ni pintadas, ni con ningún insecticida, ni nada. Vieron que a veces se le pone algunas pinturas que justamente evitan que sean degradadas por organismos, bueno, eso no puede ir a la compostera. Y también se puede poner viruta, serrín y cortezas de árboles. Todo eso puede ir, ¿sí? Y fíjense que hay una gran diferencia en lo que es húmedo y seco. Ahora vamos a ver qué aporta cada uno, ¿no? Fíjense, los verdes y húmedos aportan mucho nitrógeno, ¿sí? Y los marrones y secos aportan carbono, ¿sí? O sea, esto es como fuente de carbono, que sería como alimento, como mucho alimento, y nitrógeno es más nutriente, o sea, carbono es más energía, eso, no me sale para carbono es más fuente de energía y nitrógeno es más fuente de nutrientes, ¿sí? Sobre todo los verdes, uno piensa por ahí lo que sería que viene de la fruta, viene de las verduras, tiene como más minerales y cosas frescas que, digamos, le ayudan bastante a los microorganismos a crecer rápido. Los verdes y húmedos aportan mucha humedad, ¿sí? Y los secos, al contrario, es como que equilibran la humedad. O sea, uno juega un poco con esa cantidad de húmedo y seco para regular la humedad del compost, ¿no? Del proceso de compostaje. Sales, bueno, todo lo que es verde y húmedo va a aportar muchas sales y muy poco lo que es seco. Los verdes se descomponen muy rápido, si van a ver que enseguida desaparecen, o sea, le perdés el rastro, lo que pones fresco, y lo que es seco tarda más, ¿sí? O sea, se descompone despacito. Y en cuanto a la estructura, fíjense la diferencia. Todo lo que es verde y húmedo se apelmaza generalmente, impidiendo que circule el aire. En cambio, todo lo que es seco, al contrario, mantiene, o sea, es como que ayuda a mantener, digamos, la porosidad en toda la estructura del compost para que el aire pueda circular, ¿sí? Entonces es como un buen equilibrio entre esas dos cosas, lo que sería húmedo y seco, para que lograr un buen equilibrio, sobre todo humedad. ¿Qué cosas no puedo tirar en la compostera? O sea, ya le dije todo lo que sí, ahora vamos con los no. ¿Qué cosas no puedo poner en la compostera? De la cocina, todo lo que sea alimento de origen animal, ¿sí? O sea, no puedo poner nada que venga de animales. No puedo poner carne, no puedo poner hueso, no puedo poner grasa, todo eso no, ¿sí? No se puede, porque se degrada muy lentamente, ¿sí? Con otros procesos diferentes a lo que se genera lo vegetal,
a lo que se degrada lo vegetal, y generan generalmente malos olores, ¿sí? Que atraen, obviamente, roedores, atraen vectores de todo tipo que no queremos tener en nuestra casa. Alimentos procesados o comidas que ya están elaboradas, incluso el pan, ¿sí? El pan, pan, harinas, todo eso no lo puedo poner en la compostera, ¿sí? Restos de fideos, pasta no, nada de todo eso, ¿no? Porque pasa exactamente lo mismo que con lo de origen animal, eso no se puede poner. Restos sanitarios tampoco, o sea, sería lo que viene del baño, ¿sí? Eso no puede ir a una compostera por el hecho de que puede tener microorganismos aeróbicos, perdón, microorganismos patógenos, ¿sí? Y en ese caso podemos estar generando vectores de enfermedades, ¿sí? Así que bueno, por nuestra propia seguridad sanitaria no podemos poner nada de eso en la compostera. Y papel o cartón limpio, lo ideal es ponerlo en el tacho de reciclado, digamos, o sea, sería como una especie de desperdicio meterlo ahí cuando lo podemos reciclar para algo mejor, ¿no? Y en cuanto al jardín, o sea, los desechos que uno puede tener en un patio, lo que no podemos poner son las heces de animales, por la misma razón que no podemos poner desechos humanos, o sea, también pueden tener microorganismos y patógenos que sean perjudiciales para nuestra salud y para la de nuestros animales. Plantas semilladas no deseadas, o sea, con muchas semillas que puedan germinar, o sea, porque se te llena la compostera de plantitas. Entonces, como que mejor no ponerlo. Maderas tratadas con productos químicos, ¿sí? Que es lo mismo que dije antes, o sea, si la madera está tratada con antibicho o con algún, ¿cómo se llama esto? Algún barniz que impida, digamos, el ataque de los descomponedores, no va a ser bueno, hasta podemos alterar el equilibrio de los microorganismos ahí que están viviendo ahí. Así que si tenemos dudas, mejor no ponerla ahí. Y las cenizas tampoco las podemos poner en la compostera porque ya es inorgánico, o sea, no tiene material para descomponer, ¿sí? O sea, ya es como que no le queda materia orgánica para descomponer. Sí la podemos usar como abono, pero no en la compostera, directamente en la tierra, ¿sí? Bueno, entonces como para resumir, digamos, todo lo que les acabo de explicar, uno normalmente, digamos que los residuos orgánicos puede hacer dos cosas, ¿sí? O usamos el sistema lineal tradicional contaminante, digamos, que sería tirarlo a la basura, que esto vaya al contenedor y que vaya, digamos, al relleno o al basurero a cielo abierto, o podemos proponer, o sea, podemos hacer otra cosa alternativa, que sería esto que le estamos proponiendo, que es el ciclo de la materia orgánica, ¿no? Tomar nuestros residuos, compostarlos, generar el compost y aplicarlo después en una huerta, en plantas o donde sea, y de esta manera, digamos, estamos, digamos, ayudando a lo ambiental en todo sentido, ¿no? De esta manera es como que uno, cuando composta, digamos, uno como que adopta a esos microorganismos, a esos descomponedores, como mascotas, por así decirlo, y tenemos un miembro más en el hogar para alimentar. Tenemos estos nuevos seres vivos que son parte de nuestra familia, de nuestro hogar, y tenemos que ir a darle de comer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cuidarlo, tenemos que darle un buen espacio para vivir, y para eso tenemos los cuidados, que son las 3A de la compostera, ¿no? Que sería un alimento balanceado, o sea, darle de comer variado, que sería húmedo y seco, proporcionarle suficiente aire, ¿sí? Una buena aireación, y agua, ¿sí? Que tenga una proporción de humedad que sea estable, ¿sí? Y adecuada para la compostera. Y eso nos va a llevar a poder tener un lindo compost. Así que bueno, los dejo con Ana, que les va a explicar más la parte práctica, y después retomamos al final lo de las preguntas. Bien. Lo dijo Vicky antes, no es solamente juntar residuos orgánicos y tirarla a un tacho, sino que tenemos que tener un lugar adecuado para que esos microorganismos y organismos un poco más grandes puedan vivir de manera adecuada y tengan las condiciones que nos mencionaba Vicky. Entonces, para poder hacer esto, la siguiente Vicky, tenemos que tener en cuenta que más allá que tengamos una compostera que sea comprada o fabricada por nosotros mismos, tiene que cumplir estas condiciones, que son súper importantes para que nuestro compostaje se pueda dar de manera correcta. Una es que tenga aislación para la lluvia y el sol directo. No queremos que nuestra compostera se encharque, porque lo que dijimos es que el compostaje es un proceso aeróbico. Queremos que los poros que se generen dentro del contenido de la compostera estén ocupados por oxígeno, no por agua. Entonces es súper importante que no esté acumulando líquido.
El sol directo tampoco, porque la radiación ultravioleta afecta a nuestros microorganismos que vamos a tener ahí, entonces no es deseable que tenga un sol directo, porque va a afectar a la reproducción y el crecimiento de las poblaciones microbianas que vamos a tener creciendo dentro de nuestra compostera. Después necesitamos que tenga una barrera física para el ingreso de animales, más que nada si tenemos mascotas que puedan querer jugar con la compostera o que quieran ir a revolver o a buscar cosas. Por una cuestión de higiene, está bueno que el compost pueda estar como resguardado del ingreso de animales. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el drenaje de lixiviados. El lixiviado es un líquido que se va generando con la descomposición de los residuos, que también tiene acumulación de estos nutrientes y minerales que mencionaba Vicky, pero que es un líquido fuerte que no está bueno que lo tengamos ahí acumulándose en la compostera. Entonces es bueno que lo que usamos para compostar tenga un buen drenaje, tenga la suficiente cantidad de orificios para que ese líquido pueda ir escurriendo. Por otro lado, la aireación. Volvemos a esto, que tenemos un proceso aeróbico, entonces súper importante la aireación, que puede tener estas corrientes de aire que decía Vicky, entre los poros que se van generando entre los residuos, y además que la forma y el tamaño de la compostera nos permita voltear el contenido de la misma, porque esto nos va a ayudar a permitir la aireación. Por otro lado tenemos la ventilación. La compostera, además de tener orificios para el drenaje de los lixiviados, va a necesitar orificios para que entre aire a todo el contenido de la compostera. Entonces, las paredes de la misma, dentro de lo posible, tendrían que ser con la mayor cantidad de orificios posible, de un diámetro que permita una buena circulación de aire, además que no se tapen, porque si son muy chiquitos se van enseguida, y eso no lo queremos porque estaríamos otra vez generando condiciones anaeróbicas. Así que, súper importante, una acción en la compostera. Otro detalle, que esto es más que nada para poder seguir el proceso y para que sea fácil hacerlo, es la separación por módulos, aunque sea 2 módulos. Esto nos sirve para que podamos, a medida que vamos vertiendo nuestros residuos, podamos primero completar un módulo y después empezar a completar el otro. Lo que nos permite esto es que a medida que vamos completando el segundo módulo, el primer módulo empieza su proceso de compostación y le damos el tiempo que necesita para poder completarlo, para poder completar toda la dedicación que necesita. Esto también es muy importante porque si tenemos un solo módulo vamos a estar todo el tiempo mezclando residuos que recién ingresa con residuos que han procesado, entonces nunca vamos a saber cuál es el punto en el que va a estar adecuado nuestro compost. Así que bueno, estos son los 6 puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una compostera, ya sea que la vayamos a comprar o para diseñarla y hacerla nosotros mismos, que la podemos hacer con materiales que tengamos en casa, ya sea con cajones de plástico, cajones de madera, baldes de pintura. Sí, lo importante es que tenga estas condiciones, lo que elijamos. La siguiente, Vi. ¿Me pasó la siguiente? Ahí está. Bueno, la forma y el tamaño de la compostera que vayamos a elegir va a depender de nuestras preferencias, del espacio que dispongamos y de la cantidad de residuos. Y
y va a estar también en función de la tipología o la configuración de la misma. En cuanto a tipología, una compostera puede ser abierta o cerrada. En cuanto a la configuración, va a ser vertical o horizontal. Esto nos va a determinar cómo vamos a verter nuestros residuos y cómo vamos a sacar el compost. Si lo vamos a verter desde arriba y sacar por abajo, o hacer ambas acciones por encima. Ahora lo vamos a ver mejor en unos esquemas. Siguiente. Bien. Un tipo de compostera abierta puede ser simplemente un pozo. Un pozo en la tierra, que lo ideal es que tenga un tamaño de 50 por 60 centímetros. Esto es más que nada para poder manipular bien los residuos, poder voltear bien el contenido, y no mayor a 50 centímetros, también por lo mismo, para que podamos meter nuestros brazos y las herramientas hasta el fondo de la compostera. Lo que es importante en este caso es cubrirlo de la lluvia, del sol directo, como dijimos antes, y de los animales, más que nada en este caso porque está muy expuesto a que puedan acceder animales. Entonces se puede tapar con algún tipo de lona, de plástico, hacerle alguna tapa encima, siempre teniendo en cuenta de que no tiene que ser algo hermético, que tiene que dejar pasar el aire para no generar condiciones anaeróbicas. Este tipo de composteras, como están hechas directamente en el suelo, son ideales para zonas secas. Nosotros en nuestra zona, que es una zona un poco más húmeda, también lo podemos hacer, pero vamos a tener que tener un poco más de atención en cuanto a la cantidad de residuos secos que le podemos poner para poder equilibrar la humedad. Eso después lo vamos a ver mejor. Otro tipo de compostera abierta es simplemente también una pila sobre el suelo. Es ir acumulando los residuos sobre la misma superficie del suelo, como haciendo montañitas. Y acá tenemos el mismo tema. Hay que cubrirlo de la lluvia, del sol directo y del acceso de los animales. Lo ideal es ideal para grandes volúmenes de residuos porque no está confinada a un tamaño, ya sea un hueco o un contenedor, sino que podemos ir tirando tranquilamente residuos. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre tenga un tamaño que nos permita manipularla, que nos permita manipular los residuos, que podamos revolverlos, mezclarlos con facilidad. Recordemos que una compostera es algo que vamos a empezar a usar todos los días. Esto es, va a ser como un mini trabajo que tengamos todos los días. Entonces esto tenemos que pensarlo como de la manera más fácil que lo podamos hacer. Porque si empieza a ser una complicación tener que dar vuelta a los residuos, tener que ir a tirar, ya no nos sirve. Esto se tiene que adaptar de una manera simple y sencilla a todos nuestros hábitos diarios. La siguiente. Otro tipo de compostera, que es una mezcla entre una abierta y una cerrada, es una semiabierta, que es una combinación entre una compostera de pila y un tipo de contención. Ese tipo de contención puede ser madera, como vemos ahí en la foto, o puede ser también alambrado. Es algo que es un material que contiene esa pila, ya no está suelta, sino que está contenida por un perímetro. Lo ideal también, como sucedía en la otra, de que sea como máximo de 60 por 50, en caso que tenga una forma rectangular, y en caso de que sea circular, de 60 centímetros de diámetro, y con una profundidad no mayor a 50 centímetros. Por los mismos, tiene que ser de fácil manipulación, que podamos meter nuestros brazos y las herramientas para poder revolverle y nos alcance en todas las distancias, tanto en la profundidad como en el ancho.
Esto, como está apoyado sobre el suelo, y tanto esta como las anteriores están buenas porque ya están en contacto con los organismos que viven en el suelo, o sea, ya hay una población ahí de organismos que ya está acostumbrada y haciendo ese trabajito que queremos que hagan. Entonces está bueno por eso, porque ya tenemos un material que ya está inoculado. Así que si se tiene la posibilidad de hacerlo, sería genial. Otro punto importante es cubrirlo de la lluvia directo y de los animales. También es para un volumen de residuos intermedio, o sea, puede ser grande a intermedio. Pero si no tenemos un patio con suelo, no nos excusa para no hacer nuestro compost, porque vamos a tener una compostera cerrada. Una compostera cerrada es un contenedor que cumple todos estos puntos que habíamos dicho antes. Uno que tenemos acá son esos 3 cajones de plástico, que lo que tienen es el buen eje. Esto es fundamental en este tipo de compostera para que no se acumule en cada módulo líquido, y una muy buena ventilación. Tienen que ser también como máximo de 60 por 50 o de un día de 60 centímetros y no más, una profundidad no mayor a 50 centímetros. Esto se puede hacer para espacios chicos, reducidos, y para volúmenes bajos de residuos. En caso de que tengamos un volumen entre más que bajo, medio, podemos ir agregando módulos. Eso lo podemos ir viendo a medida que vaya avanzando nuestro compostaje. Creo que me estoy olvidando de algo. Bueno, también tiene que estar con alguna tapa para que no puedan acceder animales de la lluvia directamente, y tampoco tenga incidencia directa de la radiación solar. La próxima. Punto importante para ese tipo de compostera es que tenemos que tener el cuidado de que cuando llenamos completamente cada uno de esos módulos, no nos quede el contenedor demasiado pesado. Entonces, no podemos pensar en módulos de compostera cerradas que sean muy grandes, porque en algún momento vamos a tener que moverlo. Entonces, no está bueno que hagamos fuerza de más por no haber previsto esto. Entonces, es bueno por ahí tener en cuenta esto, ese módulo hay que moverlo, hay que levantarlo, y que, bueno, que tenemos que cuidarnos de cómo va la fuerza que tengamos que hacer. En cuanto a la configuración que les comentaba antes, vertical o horizontal, esto queda mucho como a gusto de la persona que le parece más cómodo para trabajar. Puede ser de un módulo único, también vertical, con una entrada arriba, una salida de compost abajo, horizontal, entrada y salida por arriba, todo en un mismo módulo. Esto por ahí no es un tipo de compostera que se aconseje por el que le decía anteriormente, de que se nos estarían dando todo el tiempo residuos no procesados con procesados. Entonces nunca vamos a poder tener un compost puro. Podemos tener 2 módulos o más moduladores móviles con la misma configuración, vertical, con entrada hacia arriba, con entrada y salida abajo. Este tipo de composteras tienen como compuertas, digamos, que deben ir llenando el primer módulo, el de abajo, residuos. Una vez que se completa ese, se cierra la compuerta y va al siguiente módulo.
Lo mismo con las horizontales, nada más que las entradas y salidas están por... con separadores fijos, en ese caso solamente se podría hacer horizontal. Cada módulo tiene entrada y salida, siempre por encima de la compostera. Y suelen ser de módulos independientes, como el ejemplo que veíamos de la compostera Hada, en el que cada cajón era un módulo. Y en las verticales va a ser cada módulo salida por arriba. Y en las horizontales también, nada más que la sección de los módulos va a ser diferente. En una lo vamos a apilar y en la otra lo vamos a poner uno al lado de la otra. Siguiente. Después lo que teníamos era el tamaño. El tamaño de la otra lo vamos a ir viendo en función de nuestro consumo y nuestra producción de residuos. Yo siempre recomiendo de tratar de arrancar con composteras pares y en todo caso ir agregando módulos si vemos que estamos quedando cortos con la compostera con la que arrancamos. Más que nada cuando la primera vez y no sabemos muy bien cómo calcular esa producción de residuos. Otra cosa que vamos a necesitar, además de cera, es un cachito de orgánicos que lo vamos a ver en la cocina para acumular nuestros residuos, un contenedor de residuos secos para acumular los residuos secos que vamos produciendo, que lo ideal es tenerlos cerca de la compostera a la hora de verter nuestros residuos orgánicos verdes, poder también ir mezclándolos con los marrones. Y una pala o algún tipo de herramienta que nos permita revolver y dar vuelta el contenido de nuestra compostera. Siguiente. Bien, menos sabemos lo que es el compostaje, qué es el compost, cómo debería ser nuestra compostera. Ahora podemos como imaginarnos cómo sería todo ese proceso de empezar a compostar. Siguiente. Está bueno que podamos hacernos etapas de este trabajo para organizarnos y no hacer lío en el medio. Entonces, nuestra primera etapa va a ser la de organización. Nos vamos a organizar, vamos primero a elegir nuestra compostera en función de todas las cosas que charlamos antes, cuenta de nuestras preferencias, de qué tipo de compostera nos gusta más, las posibilidades que tenemos en nuestro espacio y la cantidad de residuos que generamos, como comentamos. Una vez que tenemos nuestra compostera, vamos a buscar un lugar para ubicarla. Es importante que nos quede cerca de la cocina, que no nos quede demasiado lejos, que esté a la sombra, que no le dé la radiación directa y que esté al reparo de lluvia. Un poco por también todo lo que veníamos comentando antes, no queremos que le entre demasiada agua, entonces recomendarle que esté expuesta a la lluvia. El sol es nocivo para algunas bacterias, entonces hay que hablar de eso. Y la cercanía con la cocina es un poco lo que comentaba antes, de que esto tiene que ser un hábito que llevemos a cabo todos los días y que lo podamos hacer de manera sencilla, que cuando terminemos de cocinar enseguida poder ir a la compostera o al tapia, vamos a la compostera, tiramos nuestros residuos y ya. Entonces, tenemos que organizarnos en eso, cuáles son nuestras en cuanto a espacio. Como decíamos antes, vamos a elegir donde vamos a ir volcando en los residuos de cocina. Es preferible que tenga tapas para que no se generen mosquitas de la fruta que son molestas. Entonces, está bueno que eso es cierto. Y también es recomendable
que no se deje pasar la acumulación de esos residuos en ese tachito más de 2 días, porque ya hay más posibilidad de generar moscas, el proceso de degradación ya empieza ahí, empieza a generar olor, a generar líquido, y no queremos tener eso en la cocina. Lo más recomendable es, terminó tu día, vas los residuos en la compostera y ya te olvidas del tema. Bien, un lugar cómodo, que puede ser arriba de nada, un tachito que no es necesario que sea algo grande. Pensemos que ahí vamos a tener el alimento de compostera y no podemos, como pensábamos ahí con Vicky, que esto va a ser como tener un miembro más en la casa, ¿no? No podemos irle de golpe un montón de comida, es como si fuera que nosotros por una semana nos queremos comer todos juntos, es posible que no haga mal la panza, que nuestro organismo no pueda todo eso. Eso también puede suceder con la compostera. Nosotros le vamos a empezar a tirar un montón y no va a poder degradar todo, se nos van a empezar a generar productos como a querer, como líquidos y olores, gases. Entonces, es bueno que esté en un lugar donde podamos ir midiendo la cantidad, que sea poca y que sea agradable todos los días. Después, un lugar para ir acopiando restos de jardín o también los restos de residuos secos. Es importante que lo hagamos en un contenedor o quede cómodo, pero que siempre esté cerrado, que no esté expuesto a la lluvia, porque vamos a guardar los residuos secos. Queremos que esos residuos estén secos para que le den esa característica a nuestra compostera. Entonces, si es todo húmedo, no tendría mucho sentido. Sería una forma de cuidar nuestros residuos secos, manteniéndolo de esa manera, ¿no? Siguiente. Una vez que ya tenemos todo organizado, ahí sí podemos agarrar y empezar a... El primer paso va a ser lo obvio, ¿no? Empezar a copiar residuos en nuestro tachito. Lo que es importante es la selección de esos residuos. Y nos dijo que hay residuos que podemos tirar en el y hay residuos que no. Entonces, cuando empezamos a copiar, en la que se los residuos. Son para que origen animal, que no se puede entrar en las comidas elaboradas, ¿no? Eso ya no va a entrar en nuestro tachito de orgánico. Por otro lado, ahí empezamos a hacer la selección. Que es importante al proceso de degradación es triturar los residuos principalmente. Se me echó a perder una fruta y está entera, no la voy a tirar entera, la voy a cortar, la voy a trazar un poco para que sea un poco más fácil para los microorganismos trabajar sobre la superficie de ese residuo. También sucede lo mismo si tenemos ramas o eso también conviene cortarlo de tamaño. Esto también nos acelerar hasta un 20% el proceso de compostaje. Así que si tenemos, si por ahí tenemos paciencia y todo, podemos triturar la gran mayoría de estos dos puntos. Vamos a empezar a verter los residuos a la compostera. Un consejo, que esto fue por una mala experiencia mía que aprendí, si tenés una compostera cerca, está bueno hacer una cama con residuos secos gruesos, tipo ramitas gruesas, que
permite que se genere como una cámara de aire en el fondo y que el peso de los residuos no empiece a comprimir esos primeros residuos. A mí esto me pasó de que yo no lo hice así, yo puse directamente hojas secas y nada más, y meses tenía una acumulación de líquido abajo porque se habían aplastado todos los poros. Bueno, fue medio un desastre, un olor horrible, y ese punto, y me recibió para todas las otras composteras. Sería la primera capa. Después vamos a empezar calados, poniendo. Anaí, hola. Sí, me parece que se le está cortando la señal a ella. Sí, me parece que sí. Si le podés avisar. Se está cortando un poquito, Ana. Si podés cambiar la red, ella tenía otra posibilidad de conexión. Capaz que ahí va mejor. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, sí, dale. Listo. No sé hasta dónde me escucharon entonces. Sí, te veníamos escuchando cortado, pero se entendió, me parece. Veníamos bien. Bueno, bien. Las capas. Como mencionaba Vicky antes, está bueno tener un alimento balanceado para nuestra compostera, donde haya un equilibrio entre la relación carbono y nitrógeno. Una proporción que nos ayuda a mantener ese equilibrio es tener verter una parte de residuos húmedos con 2 partes de secos. Entonces, si vamos con nuestro tachito completo de residuos orgánicos, húmedos, si vertemos uno de esos, vertemos 2 de residuos secos. Esto es súper importante porque si se nos desequilibra esta relación, puede ser que empecemos a tener contraria, que nos quede el compost muy seco. Me parece Te perdemos, Ana, te perdemos. Se corta bastante. No. ¿Querés que siga yo un ratito mientras vos cambiás la red? ¿Querés probar eso? Dale, a ver. Dale, te sigo yo un ratito, cuando estés de vuelta avísame y seguís. Bueno, les estaba diciendo, Ana, esto de las partes, ¿no? De las partes húmedas, o sea, poner el doble de seco que de húmedo. También está bueno, o es recomendable, como que sean capas, no quiero decir definidas, pero como armarlo en capitas, ¿sí? Porque eso va ayudando a que entre capa de húmedo haya espacio de aireación. Vieron que yo les decíamos que la parte seca genera esa estructura donde puede circular el aire mejor. Entonces ahí es como que está bueno hacer esos espacios bien estancos de residuos secos y húmedos. Y siempre está bueno también que la parte de arriba, o sea, que siempre la parte exterior de la compostera quede con secos, ¿sí? O sea, que en el día, supónganse que te llega el fin del día o la tardecita y nos va a cargar la compostera, la va a alimentar, ponemos húmedos, arriba los secos y después sí tapamos, no dejamos los húmedos arriba, ¿sí? Porque eso es lo que puede llamar moscas y demás. Siempre que quede arriba en un colchón de hojas secas, ¿sí? Eso ayuda mucho a evitar la acumulación de vectores. Bien, activamos, o sea, acá lo que dice bien, compostemos, ¿no? O sea, arrancamos bien. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Que, digamos, nosotros ponemos todos los residuos en nuestra compostera, supónganse que los alimentamos día a día, ¿no es cierto? Y vamos viendo que la altura va a ir subiendo, ¿no? Cuando se llene, o sea, uno tiene que dejar de agregar porque ya no entra más, y vamos a ver que a lo largo de los días va a empezar como a disminuir el volumen, ¿sí? Va a empezar como a achicarse, ¿no? Empieza ese proceso de descomposición. Y lo que vamos a ver es que parte de esa materia orgánica se va a transformar en líquido, que es lo que va a ir saliendo de la compostera, otra parte se va a transformar en dióxido de carbono, que es producto de la respiración de esos microorganismos y del metabolismo de esos microorganismos, también va a haber una parte que se va a ir como calor, y toda esa materia que se va perdiendo, se va disminuyendo el volumen del material, ¿no es cierto? Se va a ir como achicando. Nosotros obviamente que tenemos que ir periódicamente a revolver ese material para que el aire se circule y que esté todo bien aireado para que los microorganismos puedan trabajar.
Y esto obviamente va a tardar algunos meses, ¿no? En producirse ese compost, en degradarse todo ese material. ¿Cuánto va a tardar? Va a depender de un montón de cosas, ¿no es cierto? De qué microorganismo u organismo estén viviendo en la compostera, qué temperatura exterior haya. O sea, ustedes saben que todos los procesos biológicos, y si no lo saben se los cuento, dependen de la temperatura, ¿sí? Entonces, cuanto mayor, por ejemplo, en el verano, el proceso de degradación es mucho más rápido que en el invierno. ¿Sí? Porque todo lo que es biológico y químico se acelera por la temperatura. Entonces, en el verano el compost está listo más rápido que en el invierno. Así que eso también va a importar. También, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, lombrices o algún organismo, bueno, sobre todo las lombrices, que suelen como acelerar el proceso de degradación, también va a ser que ocurra más rápido y que tengamos compost de otra calidad. Pero no quiere decir que sean necesarias las lombrices. Se puede compostar sin lombrices. No hay necesidad de tener sí o sí lombrices, ¿sí? Las bacterias están en todos lados, así que van a llegar a su compostera, no se preocupen. ¿Y qué va a pasar con el aspecto del compost? Nosotros al principio vamos a poder distinguir perfectamente el material que ponemos en la compostera, y vamos a ver que a medida que vaya pasando el tiempo, ese material lo dejamos de distinguir. O sea, ya no podemos ver el pedacito de banana, el pedacito de la cascarita de tal cosa, de la otra. Empezamos a ver toda una cosa negra, ¿sí? Que se va a ir poniendo cada vez más oscura, ¿sí? Con el pasar del tiempo, y se va a parecer cada vez más a la tierra, ¿sí? Vamos a ver que nosotros poníamos residuos y hoja y vamos a terminar viendo casi tierra. Y algo súper importante es que el olor que tenemos que oler en esa compostera, o sea, cada vez que nosotros vamos a cargar, es inevitable acercarse a la compostera, ¿no? El olor que ustedes sientan en esa compostera tiene que ser olor a tierra, ¿sí? El olor que se siente es olor a tierra mojada, que en realidad no es porque haya tierra mojada, sino porque los microorganismos tienen ese olor, ¿sí? Es el olor característico de unos microorganismos que se llaman streptomyces, que viven en la tierra y que generan ese olor, ¿sí? Entonces tiene que ser ese el olor que sentimos de que están esos microorganismos trabajando ahí. Así que eso es lo que tiene que ocurrir, ¿sí? Más o menos, para estar seguros de que tenemos un compost maduro, estable y que está bien, tienen que pasar más o menos 6 meses, ¿sí? A veces un poco menos en el verano, como les decía antes, uno lo tiene que ir mirando y viendo la estructura que tiene el compost para estar seguro de que ya está terminado el proceso. Pero lo vamos a ir mirando y estudiándolo. Cuanto más negro esté, mejor. O sea, tiene que estar negro, tiene que estar bien finito, ¿sí? Y bueno, no sé ahí si volviste, si estás, te pudiste conectar, no la veo. Me parece que No, no. no, no se No conectó volvió. todavía. No importa, seguimos hasta que ella pueda volver. Sé que está teniendo problemas de conexión con internet. Bueno, le decía esto recién, ¿no? ¿Cómo controlamos el proceso? ¿Sí? Importante la parte organoléptica. O sea, cuando ustedes van ahí y lo miran, bueno, tiene que estar eso, tiene que ser como una tierra, ¿sí? Lo más parecido a la tierra posible. En cuanto al aspecto, al olor, no tiene que estar apelmazado, ¿sí? Tiene que ser como si yo revolviera tierra húmeda, pero húmeda poquito húmeda, no mojada, ¿sí? Si ya tengo presencia de mojado, si ya siento como que está como chicloso, que está así como medio muy húmedo, eso es que tengo un exceso de humedad, ¿sí? Entonces siempre, una vez por semana, reviso esto, ¿sí? Si tengo mucha humedad, lo que pasa es que se genera anaerobiosis, ¿sí? El aire no puede circular bien y se empiezan a generar estos procesos anaeróbicos que les contaba antes, y eso trae un montón de cosas que no queremos, ¿sí? O sea, olores desagradables, mucho líquido, se empieza como a degradar en forma líquida, vienen insectos, hormigas y demás, porque empieza a haber olor, de hecho van a sentir olor a podrido, ¿sí? O sea, el olor mismo les va les va a saltar la alerta, ¿no? De que tenemos este olor a podrido, que no es olor a tierra, es el que nos va a decir que necesitamos controlar la humedad. ¿Cómo controlamos esa humedad? O sea, si me encuentro con eso en la compostera, que es algo re normal que pase cuando uno empieza a compostar, porque a uno le cuesta encontrar el equilibrio de la compostera. Enseguida agrego seco, revuelvo mucho, ¿sí? Me fijo si tengo que drenar líquido, si puedo drenar el líquido lo dreno, o sea, lo saco, el del fondo, y agrego porción seca, ¿sí? Alimento solamente con seco ese día o ese día siguiente, trato de todos los días ir a revolver para que haya bastante aire, y le voy poniendo hojitas, ¿sí? Lo más que pueda de hojas. Y van a ver que eso enseguida se restaura, ¿sí? No es que tengo que tirar todo, no es que tengo que hacer un desastre, simplemente poniendo seco, uno restaura ese equilibrio de humedad, ¿sí? Y bueno, la aireación es otra cosa. Sí. Ya estoy. Bueno, bienvenida de vuelta. Dale. Estaba por Perdón. explicar la aireación. No, son cosas que nos exceden. La aireación estaba justo por explicar. Bien, perfecto. Una forma también para hacer una pruebita para ver qué
tan húmedo está nuestro compost, es agarrar un puñado del contenido de la compostera y apretarlo. Si cuando lo apretamos chorrea agua, mucha agua, quiere decir que está pasado de humedad, ese compost necesita ser secado como decía Vicky. Ahora, si lo apretamos y no cae nada, absolutamente nada, quiere decir que está muy seco. En ese caso, lo que hacemos es regarlo, porque el agua es necesaria para que nuestros organismos puedan trabajar. El punto justo es cuando lo apretamos y solamente caen un par de gotitas. Ese es el punto, porque tiene humedad, pero no tiene humedad en exceso y tampoco está súper seco. Esto está bueno para controlarlo una vez a la semana, está bueno que podamos mantener esa frecuencia, porque en caso de que se nos vaya de humedad, podemos evitar esto que decía Vicky, de esos olores como a podrido, y podemos agarrarlo a tiempo, antes de que todo esté como demasiado degradado de esa manera. Otro punto es la aireación. Esto sí se puede ir controlando cada 15 días, y lo que hacemos es revolverlo, para que cada vez que lo movemos ingresa aire entre los residuos y generan estas condiciones aeróbicas que necesitamos para la reproducción y el funcionamiento de estos organismos. La siguiente. Otro indicador que tenemos para saber si todo está bien son los insectos que estén presentes, ¿no? Hay insectos que, como mencionaba antes Vicky, que son indeseados, que no queremos tener en nuestras composteras, porque además son una señal de que hay algo que está funcionando mal. Entonces, una es la presencia de moscas o de mosquitas, o sea, tanto las comunes, grandes, como las chiquitas. Cuando encontramos este tipo de insectos es porque hay un exceso de humedad. En algún momento se nos encharcó el compost, o sea, empezó a haber mucha humedad, o no estuvimos poniendo la cantidad adecuada de residuos secos. Entonces, atención cuando vemos ese tipo de bichitos en la compostera. Otro tipo de insectos que no queremos tener son las hormigas o los roedores. Las hormigas aparecen cuando está muy seco el compost. Y lo vamos a notar enseguida, porque cuando la agarran hormigas se llena de hormigas. Y ahí lo que tenemos que hacer es simplemente regarlo, revolver, regar, hasta que vuelva a tener la humedad necesaria. Y los roedores también, es un poco por lo mismo, pero también es muy posible que nuestro compost esté contaminado con algún resto de animal o residuo que no debíamos tirar. Después, en el medio tenemos un grupito de insectos que sí queremos tener porque son muy beneficiosos, como por ejemplo las lombrices, que ayudan a acelerar el procedimiento, y los bichitos bolita. Esos dos tipos de bichitos nos sirven para acelerar el proceso, porque son muy buenos compostadores. Siguiente. Una vez que ya completamos nuestra compostera y ya dejamos pasar el tiempo necesario, que como mínimo son estos 6 meses para conseguir un compost maduro y estable, estamos en condiciones de cosechar este compost, de poder extraerlo y utilizarlo para lo que queramos, nuestras plantas, regalarlo, venderlo. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en este punto, en el punto de que podemos cosecharlo? Se encuentra en la temperatura ambiente. Si recuerdan, al comienzo Vicky dijo de que
la degradación de los residuos genera temperatura. Si nuestro compost está a temperatura ambiente, quiere decir que ya no hay reacciones que se estén generando. Entonces es un punto de que finalizó el proceso de compostaje, que ya no se va a seguir degradando, está en un estado estable. No se puede identificar, otro indicador es que no se puede identificar qué tipos de residuo hay. Está todo tan homogéneo, tan degradado y disminuido en su tamaño y en su forma, que no vamos a identificar qué es lo que hay. Ya está todo degradado, no hay forma que podamos identificar. Otro indicador es el color. El color que nos indica cuál es el punto del compost es un color oscuro o negro, tirando como más a un color café. Y otro es el olor a tierra mojada. Vamos a sentir un olor como fresquito, como cuando mojamos la tierra de la maceta, es el olor que tenemos que identificar. Si alguno de estos puntos no se está dando es porque tal vez todavía le falta un poquito a nuestros compost. Si no estamos seguros de que estemos en este punto, hay una prueba que se puede hacer y es tomar un poco del compost, ponerlo en una bolsa, cerrar esa bolsa bien, que no entre aire, nada, y dejarlo en un lugar fresco y seco. Lo dejamos ahí una semana. Pasada esa semana, si abrimos la bolsa y sentimos olor a fresco, olor a tierra, y ese material que pusimos está seco o está como en las mismas condiciones de humedad que lo pusimos, quiere decir que tenemos el compost listo, ya está. No se estuvo generando ningún tipo de reacción más ahí adentro. Ahora, si por lo contrario abrimos la bolsa y hay olor a podrido, un olor fuerte, hay líquido, quiere decir que no, que todavía le falta, que hay residuos que todavía les falta terminar de descomponerse. Esa es una pruebita simple para darnos cuenta si ya estamos o no, si tenemos duda. Un paso que podemos hacer después de la cosecha del compost es el tamizado. Esto es opcional, esto es a gusto de cada uno, que simplemente es armarnos un tamiz con un marquito de madera, puede ser por ejemplo, una malla metálica o plástica, y vertir nuestro compost y zarandear y tamizar. Esto lo que nos permite es poder identificar si quedan restos que todavía son muy grandes para lo que lo queremos usar. En ese caso, los restos que queden de un tamaño mayor los volvemos a meter en la compostera para que sigan disminuyendo su tamaño, y el resto que pasó por el tamiz lo usamos. Pero bueno, es opcional. Yo sinceramente no lo hago, pero si uno le quiere dar un uso particular a su compost, lo puede hacer. Y después el último paso ya es poder aplicarlo. Se puede aplicar como una enmienda directamente sobre la tierra, que eso, bueno, dependiendo del tipo de planta que sea, tenemos que ver las recomendaciones. Por la cantidad de nutrientes y de minerales que tiene, a veces conviene de que no sea muy seguido eso, porque podemos perjudicar a la planta. También se puede utilizar como tierra para maceta, mezclando el compost con tierra negra, o simplemente para echarle alrededor de los árboles. A veces uno de los motivos por los cuales la gente no hace compost es porque no sabe qué hacer después con ese producto. Porque dice, no, yo no tengo planta, no tengo patio, y siempre hay un uso para darle. Tengo una amiga que está en esa situación de que ella hace compost, pero vive en un departamento con un balcón, pero no tiene ningún tipo de planta, no le gustan las plantas. Lo que hace es agarrar su compost y desparramarlo en el parque, alrededor de los arbustos o de los árboles. Así que bueno, aplicaciones siempre hay. Siguiente.
Bueno, un poco, de un poco esto se desprende de todo lo que ya dijimos antes. Hay problemas que son súper comunes y que pasan frecuentemente, y más cuando estamos comenzando a hacer compost. Así que si les sucede alguna de estas cosas o cualquier otro problema, no se desalienten, porque son cosas que se pueden superar fácilmente. Solamente es cuestión de ir preguntando o leyendo. Siempre hay alguna solución, y fácil, como decía Vicky, de que no es necesario que tengamos que tirar todo un balde de compost. Siempre hay soluciones sencillas para hacer. Uno de los problemas comunes es que el proceso está muy lento. Pasaron los 6 meses y todo sigue más o menos igual, estoy viendo todas las formas, esto no cambió nada, las chicas me mintieron. La causa de eso es porque puede ser que la compostera esté muy seca, que le falte humedad. En ese caso, lo que vamos a hacer es regarla o, o agregarle más residuos húmedos. Entonces vamos a ir viendo, si le estuvimos tirando pocos residuos húmedos, bueno, entonces aumentamos esa cantidad o cambiamos las proporciones que teníamos con residuos húmedos y secos, o si no, si vemos que estábamos haciendo las cosas más o menos bien, bueno, regarlas. Puede ser que por la temporada del año, en caso de que sea, no sé, verano, puede ser que se seque un poco más rápido, entonces ahí la regamos. Otro problema es que hay olor desagradable. Esto también es bastante común, y la causa de esto puede ser que haya exceso de humedad, mucho material húmedo, al contrario de lo que pasaría con el caso anterior, falta de aireación, o también que hayamos metido residuos que no teníamos que meter. Esto puede pasar también, o sea, en el día a día, en el cotidiano, unas veces está apurado y tira algo que no se da cuenta. Simplemente solamente es identificarlo y sacarlo de la compostera. O sea, hay mal olor, revisamos si hay algún residuo que esté haciendo ese olor, lo sacamos y lo tiramos a otro lugar. Para disminuir el exceso de humedad, agregamos material seco. Si es una cuestión por falta de aireación, si vemos que la ventilación de la compostera está tapada por algo, no está ingresando aire por los orificios porque se tapó por los mismos residuos, bueno, liberamos esos orificios, revolvemos, y eso se tiene que solucionar. Otro problema es la presencia de hormigas, como mencionaba antes, que esto se debe a la falta de humedad, o sea que está muy seca la compostera. Ahí también lo mismo, agregamos residuos húmedos o empezamos a regar la compostera. Lo importante es que por un tiempo podamos mantener húmeda esa compostera para que las hormigas se vayan yendo de ese lugar. Otro es la pila muy húmeda, o sea, la compostera muy húmeda. Puede ser que no nos hayamos dado cuenta y nos la agarró la lluvia. Te la olvidaste de tapar a la compostera y te cayó una lluvia y te encharcó toda la compostera. Bueno, o que te pasaste también con el riego. En ese caso, primer medida, tapar la compostera. No la dejamos más destapada. Vemos de mejorar el drenaje si está obstruido, y de agregar material seco para bajar esa humedad otra vez. El acerrín es muy bueno para bajar la humedad, ayuda muchísimo, pero siempre hay que tener en cuenta de que sea acerrín de madera sin ningún tipo de tratamiento químico, que no tenga barniz, que no tenga insecticida, y que sea madera, que haya sido madera maciza, que no sea ningún tipo de madera conglomerada que pueda tener algún tipo de pegamento, tratamiento.
las melaminas, eso no, siempre madera, no sé, de tipo pino, madera que sepamos que son naturales, que no tienen ningún tipo de agregado químico. Si no estamos seguros de esto, no la hagamos, le tiramos hoja, lo que sea, pero no, solamente digo por si alguien tiene acceso a conseguir aserrín y está tranquila de que sabe que es madera, aprovechen porque resirve. Otro problema que no está acá, pero lo tiro, y lo tiro porque justo le pasó a una amiga y lo recordaba hoy, es la aparición de moscas grandes. A mi amiga le pasó de que un día agarra y me dice, no sé por qué tengo la casa llena de moscas. Yo le dije, andá y fíjate la compostera. No, la compostera está en la terraza, no tiene nada que ver. Le dije, no, revisá la compostera. Dice, no, no tiene nada la compostera. Le pregunté si había revisado adentro, y cuando revisó adentro, vio que tenía la compostera como llena de gusanitos. Esos no son gusanitos, si en algún momento ven algo parecido, no son gusanitos, son larvas de mosca. Lo que le había sucedido a ella es que se le había roto la tapa de la compostera en esta última semana que estuvo lloviendo, le cayó agua directamente, se le llenó de agua la compostera y las moscas empezaron a reproducirse súper pancha dentro de su compostera. El tema es que uno por ahí no asocia porque no ve las moscas en la compostera, porque las moscas nacen y se van, no van a estar viviendo en la compostera. Pero si empezamos a detectar que están estos por ahí gusanos, que pensamos que son gusanos y además nos da muchísimo asco, no, sepan que son larvas y que muy posiblemente estén ahí porque hay un exceso de humedad. Entonces no nos asustemos con esos bichitos, solamente damos vuelta del compost, agregamos material seco, dejamos que ventile bien y ya con eso se tienen que empezar a ir. Bueno, esperamos que haya servido el taller, que haya aclarado dudas si alguien andaba con alguna duda. Y ahora bueno, los leemos y escuchamos para seguir resolviendo las cuestiones que tengan. Y bueno, desde ya, muchas gracias por estar acá y bueno, muchas gracias a Demos y a la usina por brindarnos este espacio. Muchas gracias también. Bueno, si les parece, vamos leyendo las preguntas y las contestamos, ¿sí? Las que están en el chat. Y si alguien quiere también aportar, levanta la manito o nos hace alguna seña. Vamos a ir leyendo primero las del chat, ¿sí? Y las vamos contestando. Bueno, acá hay Rosa, me pregunta, dice Vicky, cuando empecé a compostar no colocaba en la compostera cítricos por recomendaciones que me habían dado. Pero hace unos meses empecé a secar al sol las cáscaras de limón y de naranja y las mandarinas o las de pomelo, y luego las corto chiquititas y las composto, y la verdad que de momento me da buen resultado. Sí, es cierto, muy bien. También las puedo usar para saborizar el mate. Sí, mi abuelo las cortaba chiquitas, secaba, las cortaba chiquitas y se ponía el mate y quedaban bárbaras. Y también para hacer dulce, todo eso puede hacer. Y también detergente, sí, también detergente. Podés cortar y hacer detergente natural también, que anda re bien para el piso, por ejemplo. Sí, los cítricos, el problema que tienen es que los aceites esenciales de los cítricos suelen inhibir el crecimiento de ciertas bacterias, ¿sí? O sea, no es tanto uno dice, ay, esto es ácido. No es tanto por la acidez, sino por algunos componentes, digamos, de la cáscara que tiene aceites esenciales, que esos es como que son tóxicos para ciertos microorganismos que queremos que crezcan ahí. Entonces, por eso no es conveniente poner tanto cítrico. Podés poner un poco, pero no un montón, ¿sí? O sea, qué sé yo, una cáscara cada 2 o 3 días podés poner, pero no muchísimo, ¿sí? Por esta razón más que nada. Pero sí, eso es genial. Si vos la secás, ahí estás, digamos, limitando la cantidad de esos aceites que hay en ese residuo, y entonces se descompone bárbaro. Buenísimo por tu tip, la verdad que genial. Y les tiro esa idea del mate que queda muy rico también. Bien, acá Vero que pregunta si arroz y legumbres sin condimentar se pueden poner. Sí, creo que sí. Lo que no se puede es pan, digamos, harinas elaboradas, tirarlas a la compostera, pero yo la verdad que arroz y legumbres nunca tiré. No No sé, es, Ana, si vos tenés experiencia en eso. no es recomendable tirar por lo menos
en grandes cantidades, o sea, si lo va a hacer, que sea muy poquito, Poquito. porque el tema es que la composición de ese tipo de vegetales tienen mucho almidón. Entonces, son moléculas, es una molécula compleja que a los organismos les cuesta como ir cortando y destruyendo. Entonces, el proceso termina siendo muy lento. Así que no conviene tirar mucho. Si, bueno, tenía un puñadito, tenía un poquito, no pasa nada. Pero bueno, tener presente que seguramente se va a demorar un poco más que el resto de los otros residuos y que posiblemente genere tipo honguitos como moho. Pero bueno, Sí, eso también. también un descomponedor, digamos, el hongo. Sí. Pero sí, se puede como desbalancear un poco, si tiras mucho, me parece que puede desbalancear un poco el proceso. Estaría bueno poner poquito. Yo la verdad que nunca tiré arroz así, legumbres tampoco, no sé. No tengo experiencia, pero está bueno lo que dice Ana. Bien, pelos de mascotas. ¿Qué tema los pelos? El pelo es un residuo complicadísimo, ¿no? De verdad lo digo. Sí. Porque todo lo que es, digamos, procesos de curtiembre y demás, todo lo que es pelo es muy difícil de degradar. O sea, el pelo es proteína, que es queratina, básicamente, ¿no? Y es una proteína muy difícil de que algún organismo la pueda romper, no imposible, ¿no? Pero hay estructuras que naturalmente están hechas para resistir el ataque de ciertos descomponedores, digamos, como la madera, por ejemplo, y el pelo también. Entonces es muy difícil que se degrade. Le va a llevar tiempo. Si, yo la verdad que nunca puse pelo en la compostera, eh, pero creo que se podría, pero yo pondría también poca cantidad. Y creo que va a tardar mucho, mucho en descomponerse. Ana, no sé vos qué opinás. Sí, no, eso, Eso. que está generado por proteína y es difícil de degradar. Yo muy cada tanto tengo una gata, porque si en algún momento apareció, creo, que va perdiendo pelo y a veces voy tirando esos pelos en la compostera, pero olvídate que se descompongan, o sea, yo ya como que no ya estoy acostumbrada a verlo ahí entre medio del resto de residuos. Tarda muchísimo, no hay forma. Ah, bueno. Bien, bien, bien ahí por la respuesta práctica. Genial. Bueno, acá pregunta Mabel, cuando el primer tacho está completo y paso a cargar el segundo, ¿tengo que airear el primer tacho igual o tiene que descansar sin movilizarlo? Qué buena pregunta, Mabel, me encantó. La tenés que seguir revolviendo, ¿sí? O sea, el proceso sigue continuando, o sea, continúa y por lo tanto es importante que vos favorezcas esa aireación, ¿sí? Por más de que uno lo alimentes más, de hecho vas a ver que se empieza a comprimir, como te decía antes, que empieza como a disminuir el volumen. Igualmente lo revolvés, eso quiere decir que el compost está madurando, ¿sí? O sea, está estableciéndose, digamos, ese proceso está ocurriendo perfecto. Entonces, pero necesita que vos lo sigas aireando para que los microorganismos sigan teniendo acceso a oxígeno y se sigan, digamos, se siga produciendo ese proceso. Genial tu pregunta, me encantó. Gracias por esa pregunta. Buenísima. Si hay lombrices en una compostera cerrada, vertical y con módulos, ¿cómo hago para separarlas del compost que ya está listo y dejarlas trabajando en la compostera en el módulo con los residuos nuevos? Me encanta esta pregunta. Ana, ¿la querés contestar? Sí. Em, a la lombriza hay que dejarlas que ellas saben dónde está su comida. Lo que sí es importante tener en cuenta es que si tenés una compostera que es vertical, tienen que tener como un buen acceso entre un módulo y otro, cosa de que cuando se den cuenta que acá, que en el módulo en el que están, ya no hay más comida, puedan pasarse al siguiente. Y por ahí ese tipo de composteras, si vos las vas a tener con lombrices, tal vez no está tan bueno que tenga orificios en las paredes, porque por ahí pueden tender a escaparse o a salirse para otro lugar. Entonces, hay que dejarlas solas. Ellas cuando ya no tengan más comida, solas van a ir a buscarla. También otra cosa que por ahí no conviene estar como moviéndola y por ahí como jodiéndola, porque no le hace como bien, la está ahí como mareando, también a veces las puede matar. Entonces, bueno, ese es como el cuidado que hay que tener con las lombrices. Hay que ser cuidadoso. Yo tengo lombrices en mi compostera y cada vez que le voy a revolver es como que
no sé, les pido perdón, permiso, y le empiezo a revolver, porque sí, de hecho ve las crías, ve las chiquititas, las que parecen bebés, mi nena dice que son bebés, lombrices bebés, porque realmente son chiquititas, digo, sí, pobrecita, la estoy revolviendo todo, haciéndole, pero como que a la vez tenés que encontrar el equilibrio entre que la lombriz esté contenta y que haya aireación, porque si no tampoco, igualmente las lombrices con sus canales, o sea, yo no la mía que por ejemplo tiene lombrices no la revuelvo todos los días, yo la revuelvo una vez por semana o 2 veces por semana, porque el mismo caminar de la lombriz hace caminos por los cuales el aire puede circular. Entonces, como que es ese mismo trayecto que va haciendo ayuda a la aireación, ¿no es cierto? Así que sí, lo importante es que la lombriz, volviendo a la pregunta, que la lombriz pueda, digamos, acceder al otro lugar, y si vos no tenés, digamos, no la tenés tabicada, digamos, si no tenés 2 compartimientos, la mía es así, por ejemplo, es una compostera estanca. A veces lo que hago es ponerle la comida a un solo lado, ¿sí? En una esquina, y como que van hacia ahí y saco del otro lado, si tengo que sacar. Entonces como que ahí le vas como dando la señal para que la lombriz Claro. vaya, le pones como el cebo llamador para que la lombriz vaya a ese lugar y sacás del otro lado. Y si no tenés que estar desgranando, pasa que, bueno, un tema. Lo mejor, como dice Ana, poner tabique y un camino para que la lombriz pueda ir donde quiera, digamos, ellas son las que saben. De Mabel, ¿los 6 meses se cuentan desde la última carga de material en adelante? Sí, más Sí. o menos. Sí, 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 muy bien. Queda como materia de consulta. Bueno, muchas gracias, Anaí. No sé si hay otra pregunta. Ay, bueno, gracias, qué bueno. Todos buenos comentarios. Bueno, no sé si alguien quiere que si alguien quiere decir algo más o hacer alguna pregunta oral que por ahí es difícil de escribir, no hay problema, levante la mano o haga una señal y... Mili. Ahí, Milagro. ¿La podemos Milagros, habilitar a Mili? ahí te busco y te habilito. Ahí está. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Mili, qué alegría, ella fue alumna mía. ¿Cómo estás? Qué alegría verte acá. Sabía que ibas a estar acá, yo te voy siguiendo por todos lados. Ay, qué divina. Gracias. Dale, a ver. Muchas preguntas, porque yo no composto todavía en mi casa, en mi departamento. Y es que, lo dijeron por ahí, ¿tiene que haber un horario en el que yo echo mis residuos? No. ¿O cada vez que produzco el orgánico puedo levantar la tapa de la compostera e ir a tirarlo? Lo podés hacer, sí, lo podés hacer cuando vos quieras, a la mañana, a la tarde, a la noche, o sea, las lombrices trabajan las 24 horas, o sea, no, Claro. las bacterias también no tienen horario. Lo que sí es importante es que si vas a ir agregando, que siempre te acuerdes de lo seco, ¿sí? Porque a mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé a compostar, que yo tiraba humo y decía, bueno, después el fin de semana le tiro seco, y se me repudrió. Me pasó como Ana, viste que siempre las primeras experiencias son frustrantes, no se asusten, porque hasta que uno encuentra, digamos, el equilibrio de cómo hacerlo, puede llevar un tiempo, ¿sí? Y es parte del aprendizaje. Lo importante es estar atento al proceso y monitorearlo bien y ir mirarlo y oler y como estar ahí, ¿no? Lo seco para mí en esta zona, aparte que hay tanta lluvia. Lo que me pasa particularmente es que yo no produzco seco. Tipo, lo seco que produzco es, lo tiro al reciclaje. Eso me Claro. pasa, eso es lo que me está frenando de no compostar. Tipo, produzco todo. Yo te doy un tip, salís a la vereda y en el otoño está lleno de hojas. Entonces juntá hojitas de la vereda. Claro, Bueno, vos sabés que empieza a juntar tipo hojas secas de la calle. Claro, yo junto de la vereda. Sí, de hecho, bueno, a veces voy a Polo Estero y junto, por ejemplo, hojas de nogal, que sé que tiene mucho yodo, o ponerle cáscaras de nueces. Yo tengo un nogal. Entonces, me traigo de hojas del nogal, que sé que son lo más, pero puedo usar cualquier hoja, o sea, la hoja que consiga en tu cuadra, las metés. Fíjate que estén marrones, o sea, que no estén amarillas, sino que ya estén marroncitas, Claro. y esas son las que podés usar perfecto. Claro. Mi amiga que... No, dale, Ana. No, mi amiga que tiene un balcón y que vive en un edificio y ni siquiera tiene planta y esto, lo que ella hace también es juntar las hojas del parque. Cuando va al parque agarra una bolsa y empieza a juntar y se acopia así. Pero por si vivís, no sé, en pleno centro donde por ahí no hay muchos árboles, te pega una escapada al parque. Pero si no, yo hago lo que dice Vicky, barro la vereda y ya está, eso lo voy teniendo para todo el año.
Es que si yo tengo una bolsita, yo no tengo tacho para los secos, yo lo junto en bolsitas. Lo pongo, yo tengo la compostera en la terraza y tengo abajo del tanque de agua, tengo un rinconcito donde tengo las cosas de la compostera y ahí tengo una bolsita con lo seco y la palita y todo. Y bueno, entonces cada vez que voy cargo y saco de ahí. Cuando se me gasta la recargo. O sea, como que tampoco necesitas tener un balde gigante de seco. O sea, con una bolsita chiquita ya está. Claro, de una. Tengo una Bien. consulta. Ah, perdón. No, dale, igual tengo muchas Dale, dudas. dale, Vero. Las piñas de los pinos. Ah, ¿Viste? también, sí. Porque con 2 o 3 piñas es como un volumen así, y acá en Esperanza hay un montón, entonces me imagino, y uno las podés tener así guardadas y quedan lindas como de adorno, y después las vas pasando, eso puede ser. Ni hablar, aparte que te hace Sí. como buen espacio de aireación, me parece también. Esas las podés aprovechar para, ¿viste esa cama que decía en el fondo de la compostera? Que de armar esa cámara de aire. Eso Un lo podés éxito. usar para eso. O sea, no solamente por ahí las ramitas, sino eso te viene genial, porque te amortigua bastante la compactación en el fondo. De Sí, una. hay muchos pinos y esos que tienen algún tipo de fruto que después se transforma como en madera, entonces lo voy a usar para eso. Sí, sí. Totalmente. Mili, ¿qué otra Bueno, pregunta tenías? Dale. 5 más tengo, y te juro que corto. Ustedes hablaron de Me formar encanta. capitas. Sí. Cuando eso es al principio, digamos, empiezo a formar capita, un colchón de seco, un colchón de húmedo, pero nosotros tenemos que remover continuamente eso para guiarlo. Se van No, sí, mezclando las después se va mezclando, claro. O sea, vos los 2 o 3 días del poner la capita se desarmó, se homogenizó, digamos. Claro. Suponete que vos revolvés cada 3 días o cada 2 días, esa capita ya se va desarmando y se va como homogenizando. El tema de la capa es para que vos no te olvides de poner seco y húmedo y siempre que arriba tenga seco. O sea, la clave para mí, al menos a mí lo que me funciona es que siempre arriba hay hojas. Y cuando ya mezclé, tiro hoja de vuelta para que no venga porque si no vienen moscas, sobre todo en el verano es terrible. Porque vivimos en una zona en la cual hay mucha humedad. Entonces, por las características climáticas que tenemos, si tenés que poner bastante seco porque si no se te llena de mosca. Yo también hasta le pongo arpillera a veces también, cuando en la época de verano le pongo una arpillera arriba para que no vengan. Para echarlas. Otro objetivo de las capitas es para que no se te mezcle justo inmediatamente con lo Claro. húmedo que ya estaba. Entonces siempre tenés como esa capa de separación de seco con lo que ya tenías abajo de eso. Por esto mismo que comentábamos antes, de que no está bueno que se acumulen muchos residuos húmedos, porque llega un punto en que es tanta la humedad que empieza a generar olores y se empieza a pudrir básicamente. Claro, de una. Otra cosa, la humedad misma que tiene el compost, nuestra compostera, ¿se la dan los propios residuos húmedos o nosotros tenemos que regarla cada vez que vamos a tirar el residuo, vamos a alimentar a la compostera? Te la En dan los realidad, mismos, dale, Ani, dale. te la dan los mismos residuos húmedos. El tema es que a veces ese equilibrio de humedad se te puede desbalancear. Y ahí es donde, si la tenés muy seca, tenés que vos darle humedad regándola, o al contrario, si ves que ya es demasiada humedad, le agregás material seco. Pero por eso hacemos esta división de residuos húmedos y residuos secos, para tener presente que va a haber residuos que tienen un mayor contenido de humedad y otro grupo que va a tener menor contenido. Tal cual. Es así. Hay otra pregunta, unas preguntas en el chat. En el chat, ahí las miro. ¿Qué hacemos con el líquido que se va juntando al fondo de la compostera? Bueno, eso lo tenés que ir sacando, o sea, eso que no se tiene que acumular en el fondo, vos tenés que constantemente poder drenarlo, o sea, vos tenés que tener una canillita o agujeritos donde eso caiga, ¿no? Y vos lo puedas juntar, porque si se acumula en la compostera no es deseable, ¿sí? Pero ese líquido que sale, vos lo podés usar, lo podés diluir y usarlo para regar, por ejemplo, porque eso tiene minerales también, ¿no? Yo no digo usarlo, no sé, Ana, vos qué opinás, pero yo generalmente no lo uso así de una porque me parece que está como concentrado. Entonces lo diluyo un poco, la mitad más o menos, y ahí lo usás para regar porque eso es como también, es abono también, ¿no? Sí, ese líquido es el que mencionábamos antes, que se llama lixiviado. Sí, nunca directamente a las plantas con el lixiviado puro.
siempre hay que diluirlo porque suele ser ácido, entonces te puede dañar las plantas. La proporción que se recomienda para diluirlo es una parte y una parte. Yo, por las dudas, siempre lo diluyo con más agua. Entonces, o sea, la proporción que algunos te indican es una parte de lixiviado, una parte de agua. Yo a veces le pongo 2 partes de agua, porque también uno no sabe bien cuál es la composición de ese lixiviado. Puede ser que un mes lo pueda tener más ácido que otro, o que tenga una composición diferente a otro, entonces más vale diluirlo un poco más, total los nutrientes le van a ir llegando. Tal cual. Bien, acá dice, tengo una duda cuando, Benjamín, tengo una duda para cuando puedan responder. Yo armé la compostera hace más o menos 15 días y nunca levantó temperatura. ¿Puede ser que algo en particular o justo porque arrancó un poco fresco? Sí, puede ser eso. Y a veces la temperatura, aunque está, no la sentís. O sea, a veces no es significativamente, no es que vas a sentir un calor que te vas a quemar. O sea, es apenas un poco, ¿sí? Y puede ser también que esté empezando, porque hace 15 días es poquito, ¿sí? O sea, puede ser que esté recién arrancando el proceso. Y también depende de qué pusiste. Por ejemplo, si pusiste lombrices, tampoco levanta tanta temperatura, ¿sí? Las lombrices hacen que baje un poco porque le quitan trabajo a las bacterias. Entonces no es tan... la mía, por ejemplo, no genera mucho calor, porque tengo lombrices, pero si la hace con bacterias, puede ser que sí, que levante. Pero dale tiempito, capaz que en 15 días más recién se... Ah, bueno, tiene lombrices, entonces por eso. Sí, sí, tiene lombrices. En caso de que hagamos de compost en la tierra, ¿qué sucede con el lixiviado? Y va drenando, drena digamos, a la tierra y se va haciendo parte de la tierra. Eso, digamos, no suele ser maligno para la tierra porque es como que se diluyen un montón, ¿sí? Sí. Pero, no sé, Ana, ¿qué opinas vos? Pero sí, No, sí. forma Además, parte de eso. el suelo mismo, en ese caso, funciona como un filtro. Entonces, va como filtrando ese lixiviado durante toda esa profundidad del suelo, ¿no? No es lo mismo a que le eches directamente a una maceta o directamente a una planta, aunque sea que esté en tierra. Porque otra cosa, la compostera que está en el suelo va a ir generando ese líquido gradualmente a medida que va transcurriendo ese proceso. En cambio, cuando tenés una compostera cerrada, vos ya directamente lo que estás agarrando es como el líquido de capaz que un mes de degradación. Entonces, se le va a tirar como toda esa cantidad de golpe a la planta. En las composteras de suelo eso no sucede porque sucede muy paulatinamente la generación de ese líquido. La va a ir recibiendo de a poco el suelo. Tal cual. No sé si hay alguna otra pregunta. Mili, vos que tenías tantas, ¿querés seguir? De nada, Paula. Ah, no podés abrir el micrófono. ¿Para qué te busco? Para. Acá está, ahí está. Ahí está, listo. Te escucho. Cuando cursé con vos, biogás, dijiste que en términos energéticos la biodigestión es mucho mejor que el compost. ¿Por qué? Mirá cómo prestá atención a la clase, mirá. Hace 2 años que la cursé, se acuerda. No, mirá, sí, de pie te aplaudo. Sí, tal cual, es verdad. Totalmente. ¿Querés que te explique por vez por qué? Ah, se te cortó otra vez el micrófono. Para, ver. No, que le expliques al público por qué era. Le explico. Bueno, la realidad vieron cuando les mostramos, les conté antes que uno puede tratar los residuos orgánicos con un biodigestor o con la compostera. ¿Qué es lo que pasa energéticamente, ¿sí? En estos dos procesos? ¿Por qué son, digamos, tan diferentes? Uno ocurre, digamos, sin oxígeno, otro ocurre con oxígeno. En la compostera, ¿qué pasa con la energía que está en ese residuo? ¿Qué pasa con la energía que está en las cáscaras, en todo lo que nosotros tiramos a la compostera? Esa energía es consumida por estos descomponedores y liberada como calor, por eso levanta temperatura, ¿sí? Y produce gases como el dióxido de carbono, ¿sí? Que obviamente son gases de efecto invernadero, pero que de esta manera se generan
menos gases contaminantes que si nosotros lo tiramos en el residuo y se pudre de manera anaeróbica, ¿sí? O sea, en la anaerobiosis, ¿qué es lo que pasa si comparamos los dos procesos? En la anaerobiosis lo que ocurre es que todo ese carbono que está, toda esa energía que está en ese residuo, se transforma a gas, ¿sí? Son otros residuos, otros microorganismos los que están trabajando. Entonces transforman toda esa energía a biogás. Ese biogás, que es metano, el gas metano, yo lo puedo después utilizar para combustión, o sea, para quemarlo, y obtengo esa energía. Es como que la transformación de energía en la compostera se da directamente a calor y en el biodigestor pasa a biogás. Y yo ese biogás lo puedo utilizar como fuente de calor para cualquier cosa, por ejemplo, cocinar, ¿sí? O un proceso industrial o lo que sea, pero lo puedo utilizar para algo. En el caso de la compostera no lo puedo utilizar, se libera al ambiente como calor. Pero de todas maneras, las dos formas son ambientalmente amigables, o sea, estos dos procesos son recomendables versus, o sea, en lo contrario que sería tirar la basura a un relleno, por ejemplo, ¿no? O sea, por más de que no sea energéticamente conveniente, ambientalmente es conveniente por el hecho de que ese residuo no se termina contaminando y pudriendo de una manera peor en un relleno sanitario, ¿no es cierto? Lo que tiene de ventaja la biodigestión es eso, que podemos aprovechar la energía que está en ese residuo, que si no, se desperdicia, digamos, o sea, es liberada al ambiente, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Muy bien, Mili, qué bueno que te hayas acordado de eso. ¿Viste? Me interesa, tenemos que decir que hay algunos tipos de biodigestores así para domicilio, pero bueno, son otro tipo de equipos mucho más grandes, más Sí, y complementar. mucho más complicado de utilizar, o sea, para utilizar un biodigestor realmente hay que saber operarlo, no es tan sencillo como una compostera, digamos, ¿no? Y aparte que requiere todas medidas de seguridad, digamos, todo es un proceso bastante más complejo que una compostera, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo, Vero. Gracias por la aclaración. Es así. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Ay, acá hay más, me parece. Sí, las lombrices, ¿sí o sí las tenemos que poner nosotros o vienen solas a nuestro compost después de un tiempo armado? Me encanta esa pregunta. A ver, Ana, ¿qué opinas? Ahí te vi que quisiste decir algo. No, las lombrices, si vos las tenés en una compostera cerrada, las tenés que incorporar vos. Ahora, si tenés el compost directamente en contacto con el suelo, muy posiblemente las lombrices vayan solitas. Ujú. Ellas solitas encuentran. Otra cosa que me faltó decir, porque fue en el momento que se me cortó internet, que un poco me hizo acordar a esta pregunta. Una, un punto, un tip que puede ayudar a acelerar el proceso de compostaje es inocular la compostera. Esto quiere decir que podemos agarrar compost de otra compostera, si conocemos a alguien que haga compostaje o teníamos una compostera ya antes, agarrar un poco de eso y ponerlo en el primer vertido de residuos verdes de la compostera que queremos arrancar. Porque ahí estaríamos llevando una población de microorganismos que ya está acostumbrada a hacer ese trabajo y que va a poder empezar enseguida a consumir esos residuos. Que un poco me hizo acordar esto de que, bueno, si ponemos lombrices, no, acá podemos poner bacterias o no. Tal cual, buenísima la aclaración. Si no tenemos para inocular, no pasa nada igualmente, puede ser que se demore un poquito más, porque los microorganismos que degradan estos residuos ya vienen en los residuos, así que solamente hay que esperar que, bueno, que se empiecen a reproducir, a generar y a poder comenzar el proceso. Tal cual. Y después pregunta cáscaras de huevo, si se pueden incorporar en el compost, y si en este caso es húmedo o seco. Qué buena pregunta. Sí, se pueden incorporar, de hecho es deseable que las incorporen porque son una buena fuente de calcio, sí que es un nutriente re importante para el suelo. Yo lo que hago, que me lo enseñó mi suegro en realidad, que también es un gran compostador, es triturarlas, ¿sí? O sea, las podés como machacar en un morterito o con lo que puedas, triturarlas un poco para porque si lo tiras entera,
Si la tirás entera es como que tarda un montón en romperse. Entonces, si la rompes un poquito, es como que se desaparece más rápido y es más asimilable, digamos, por toda la población. Y creo que se considera seco, ¿no es cierto, Ana? Sí, Seco. Ujú, es seco. Sí, ujú. sí. Pero es más que nada fuente, digamos, de De calcio, calcio. ¿sí? Ujú, es buenísimo. Em, a ver, otro más. Muchas gracias, qué genial. No sé si hay alguna otra pregunta. Aprovechamos. Ya estamos, no puedo creer. Igual preguntaron un montón, Sí, re bien genial. porque gracias por todas las preguntas y los aportes que hicieron, pues estuvieron geniales. La verdad que por ahí nos habíamos olvidado de decir algunas cositas, qué suerte que las preguntaron para que no queden dudas y que quede todo clarísimo. Así Sí, que, y otra cosa que esto es práctica y también es un poco de ir aprendiendo de la experiencia propia y también ajena. Entonces, eh, el compartir las dudas o la experiencia es súper enriquecedor para estas instancias. Así que muchas gracias y genial que hayan participado así. sí, anímense. Yo creo que el mensaje que por ahí les queremos dejar con Ana es que se animen, y que si ven que no les sale o que les cuesta, nada, traten de ir haciendo lo que les fuimos diciendo, o sea, poner un poco más de seco, o sea, tratar de regular la temperatura, y inténtenlo, o sea, de verdad que no es difícil y es un proceso que si te la mandó se te desequilibra enseguida lo podés recuperar. Lo digo por experiencia, porque me pasó. O sea, si ves que se te pone muy húmedo o muy seco, bueno, lo vas recuperando y enseguida responde. O sea, no es una cosa que tiene una cosa podrida ahí no sé cuánto tiempo, no. Enseguida responde y se equilibra otra vez porque los microorganismos quieren trabajar. Es como que uno le da el ambiente propicio y ellos arrancan. Así que confíen que van a poder. No me cabe duda que van a poder. Es cuestión de animarse. Así que bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, gente, muy interesante. Todo el mundo está poniendo que les encantó y que muchas gracias en el chat. La verdad que para mí también fue todo un aprendizaje. Tal vez uno incluso con esto aprenda a comer mejor, para darle Ujú. más, de comer mejor a los Pensando en el compost. Tal cual, tal cual. es muy bueno que uno coma más verduras, más fruta para darle de comer al compost. Pero bueno, muchas gracias a todos, en serio. Chicas, estuvo muy claro. Para que yo lo entienda, tiene que haber estado re claro. Así que seguramente tendremos algunos de estos encuentros más adelante para los que se quedan con ganas de participar en este. Y seguramente también las convocaremos para aprender a armar una compostera en casa en algún momento. Ojalá pueda ser presencial y nos podamos conocer y intercambiar experiencias con los microorganismos. Ojalá. Bueno, Leandro, ¿vos querés saludar? Te tengo que habilitar. Ahí está. Ahí está. No mucho más que agregar, Vero. Me parece que fuiste hiper clara, hiper claras también las chicas. Gracias a las dos por haber compartido todo este taller. La verdad que hermoso, hiper claras, muchas pilas además, y muy bueno el soporte con el Power, todo. Y bueno, también gracias a todos y todas las que participaron también del taller, que bueno, que también es muy importante para lograr generar justamente esto que se decía, ¿no? Del cambio de hábito, de empezar a incorporar este tipo de cuestiones que cuando uno se pone a pensar no son tan difíciles y realmente generan un cambio importante. Así que bueno, no mucho más. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima. Gracias a todos, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chicas, nos vemos. Chao, Vero, nos vemos. Que andes bien. Gracias, ¿eh? Chao, chao.